Mi acercamiento al tango es justamente a través de Astillero y ya, no sé, perdí la cuenta, pero creo que son como 14 años de relación. Diamante que oxidas. Las jornadas de grabación se dividen en el armado de la planta primero, elegir las posiciones donde van a ir los músicos. Bajo la luna festiva de mi canción nos apuraba la sed. El nervio suelto en el centro, siempre tu unión, la sobremesa de entonces. Lo que en un principio me motivó es la idea de gente tocando juntos en vivo, que es algo que en general en la música popular se está abandonando. Yo digo una cosa. ¿Lo podemos meter en post-pro y entramos todos juntos bien? No, para mí no. Horrible. Bueno, vale, venga. Bueno. Siempre hay que desestimar esas ideas miserables. El desafío que plantea el género es justamente la necesidad de tocar todos en vivo, pero eso genera algún tipo de problemática a la hora de tener un control sobre las señales, por eso es que disponemos esta serie de paneles que nos permiten aislarlos parcialmente para tener un poco más de control. Por ejemplo, acá el kiosco del contrabajo, los bandoneones, el cello, el violín y finalmente el piano. Allá tenemos una cabina aislada para que el cantor, en este caso, pueda hacer también las tomas en vivo con ellos sin que se filtre en el resto de los instrumentos. Hola, sí. Lo bueno también es que tenemos un contacto visual que es, digamos, lo más importante para la performance. ¿Qué tema grabaríamos primero? Este mismo. ¿Cómo se llama? Arcadia. Tercer cordón, paredón, ruge el tren. La feria sin cuartel, hasta ayer desnivel. En este estudio contamos con bastantes micrófonos de diafragma grande que son más voluminosos. Si vamos acá, por ejemplo, también vemos otro micrófono con otras características, pero a la vez bastante similar. Una cápsula grande que generalmente nos permite recopilar bastante información en frecuencias graves. Permite que entre más sonido de los demás, por eso también lo compensamos con los paneles, pero desde mi perspectiva eso que entra de manera más agradable que con micrófonos de diafragma chico. Llega el temblor del cumbión, grita el rey, un precio que aceptar y hoy perder lo de ayer. Acá tenemos un caprichoso armado donde estamos registrando cada mano por separado, o sea, el micrófono bandoneón estaría aquí, ¿verdad? Entonces esto me permite tener las dos voces, tanto la derecha como la izquierda, y después estamos poniendo un tercer micrófono, en este caso, no siempre lo hacemos, pero siempre de grabación a grabación buscamos alguna variante para entretenernos y también para despegarnos un poquito de lo que hicimos antes. Me falta uno acá. Su patrón polar es como una figura de 8, por lo tanto toma mucho en este sentido y en este sentido. Es una señal que le va a poner un poco de centro y de foco al instrumento y probablemente lo usemos bastante. En el otro hacemos exactamente lo mismo. Yo con esto estoy bien. No tengo quejas. A ver, apertura. La mosca escarba el tenedor. Una propuesta de microfoneo bastante clásica, creo. Es un par abierto, tratando de registrar con la mayor apertura posible, ya que después lo vamos a repartir en el campo estéreo, probablemente el piano esté bastante desplegado. Creo que algo importante siempre es cuánto nos separamos del arpa. Si nos acercamos más, tenemos un sonido mucho más presente y más atacado, pero que a veces le falta un poco de aire, así que creo que esta relación, esta distancia,
es un buen balance para lo que vamos a tratar de registrar hoy. Vamos con otra, dale. Disponer los paneles, los micrófonos, eso generalmente es tarea del asistente. Una vez que está todo conectado, él suele venir acá, yo le doy las indicaciones de los pre's que elegimos y los procesos que elegimos para cada instrumento. Y mientras él va pacheando, yo ya empiezo a armar la sesión y damos paso a esa puja de armar el monitoreo para que el músico esté cómodo y pueda empezar a proyectar su propia idea de la grabación. Voz, base, bandoneones y creo que cuerda. Estamos definiendo el monitoreo, que es otra parte importante para los músicos, que es que tengan un control de lo que ellos escuchan en su auricular respecto a lo que escucha el otro, porque las necesidades varían dependiendo del instrumento. Dame a Alex. En principio, ¿te llega algo? Pues te estoy mandando todo. Solamente me llega el bajo. Ahí está, ahora sí. Y a la vez yo también voy tomando las decisiones estéticas de si me sirve lo que planteamos en la sala, si necesito retocarlo desde acá, si necesito ir y modificar algún micrófono. Mirá cómo mejora, mirá cómo mejora. Y una vez que está resuelto eso, la parte más crítica de nuevo, el monitoreo del músico y la comodidad. Para, ¿no tenemos mezclas separadas? De a dos. Cuerda tiene su mezcla, bandoneones tiene su mezcla, la base tiene su mezcla. Ok. Porque yo necesito mucho a mí acá. No sé si va a molestar mucho allá. No, yo lo que puedo hacer es panearlos y pueden atenuar un poco a su compañero. Ok. Son todos hijos únicos. Una vez que estamos todos cómodos, es el momento de empezar a grabar Bueno, vamos todos. y a que se sucedan las tomas. ¿Quieres? Lucho, ¿me podés subir un poquito después? Dale. A las personas que previamente pidieron que los bajásemos. La vida misma. Esa mañana llegué temprano y la oficina del patrón estaba abierta y en su escritorio la llave de mi perdición, el del tridente me llamaba. Los desafíos que se presentan es un tiempo generalmente acotado en función de lo que yo necesitaría o creo que sería mi ideal de felicidad, que es disponer tiempo de escuchar, probar cosas, contra el músico que llega, trata de tener monitoreo rápidamente armado Hay que bajarlo bastante, me parece. Seguramente voy a gritar. y de volcar su energía muy rápidamente en las tomas, porque es una energía, ¿no? Limitada. Este tema si lo hacemos más veces, me re duele. Bueno, lo dejamos acá. Hagamos otro, o no sé, no, hagámoslo pero con conciencia de que si lo tocamos más veces. No, yo digo podemos hacer tocar una más. sola vez más. Esa puja constante de necesito yo un poquito más de tiempo para resolver esto, quiero ya grabar algo porque estoy en caliente y quiero hacerlo. Estás Lucho, ¿no? Lucerna. ¡Lucho! Sí, estamos grabando, lo dije antes. Viene. No. Esa adrenalina, esa vorágine con la que pasan a veces las primeras decisiones es quizá lo que más presión genera, porque uno a veces no tiene el tiempo de meditar si lo que está decidiendo es lo correcto. A su vez creo que es el encanto de esa presión lo que nos lleva a tomar las decisiones más instintivas. Músicos pretenden que uno resuelva sus problemas antes de que podamos resolver los nuestros. Muy difícil. Quizás sí, una de las cosas importantes, al margen de toda la parte técnica en la jornada, es manejar las ansiedades. Lucho, ¿necesitas algo? Paciencia, amor, comprensión. Parar la pelota cuando hace falta, tratar de autoprotegerme para poder estar a la altura de la situación y hacer sentir al músico cómodo. Se resuelve tocando un poquito. Nadie. Ahora te van a asistir. ¿Estás muy cerca con la derecha? No creo que haya un camino a la perfección, no creo que haga falta la perfección en el arte,
no es la búsqueda, así que es muy probable que nos vayamos con algunos aciertos y con algún fracaso eventual. No algo estoy fracasando, ¿no? El incendio acabará, tu miseria hará una cruz y el milagro lo darán mis fieles cuentas. Otro templo en el barrial, el cardumen se hará pan y tendrá voto tu voz a suerte de que creas. No puedo dejar de elegir el hecho de ser un espectador privilegiado al momento de acontecer una toma. Por ese momento el músico tiene la energía en ejecutarla y uno la está escuchando por primera vez saliendo de los parlantes y creo que es una sensación que no vuelve a ocurrir. Tarde o temprano, da lo mismo, llega la urgencia, se hace el diluvio en una Biblia y hay otro Dios en quien confiar. El incendio acabará, la miseria será cruz y el milagro lo darán mis fieles cuentas. Otro templo en el barrial, el cardumen se hará pan y tendrá voto tu voz a suerte de que creas. Ese primer momento es difícil de describir, a la vez creo que es maravilloso y es un momento de creación y lo vivo como tal. Por más deliberado o no que pueda ser determinada propuesta, en realidad es una parte de un todo que se construye acá, en el momento, ¿no? Algo que en definitiva uno no puede terminar de controlar. La rutina es no perder a la barca en su revés, que sacude en manos del dolor. La rutina es no perder a la barca en su revés,